Limpieza de heridas. La limpieza de heridas es un procedimiento que reduce la concentración de microorganismos que se encuentran en su superficie y que favorece el proceso de cicatrización. Para limpiar la herida de una víctima, lávate las manos con agua y jabón. Lava toda la superficie de tus dedos y manos durante al menos 20 segundos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Lava la herida con jabón neutro o quirúrgico y una gasa estéril. Realiza movimientos circulares de adentro hacia afuera y no pases 2 veces el mismo lado de la gasa por el mismo lugar. Dóblala o rótala para hacerlo. Enjuaga la herida con agua estéril o solución fisiológica a 0.9% y una gasa estéril. Realiza movimientos circulares de adentro hacia afuera y no pases 2 veces con el mismo lado de la gasa por el mismo lugar. Dóblala o rótala para hacerlo. Seca las heridas con gasas estériles. Asegúrate de que la herida no quede húmeda, de lo contrario, favorecerás el desarrollo de infecciones. Cúbrela con gasas y fíjalas con cinta o vendas según lo consideres necesario. Adicionalmente, en caso de que detectes que la herida está enrojecida o hinchada, se siente caliente, le duele más de lo normal o le sale pus, indícale que acuda con su médico de manera inmediata porque puede estar infectada. Utiliza tu equipo de protección personal para limpiar heridas, de lo contrario te expondrás a la sangre de la víctima. No tomes riesgos innecesarios. Atención de quemaduras por químicos. Atender quemaduras por químicos puede ser complejo, ya que algunos de ellos reaccionan con el agua y, por lo tanto, no existe un manejo universal. Para ofrecerle primeros auxilios a una persona que se ha quemado con químicos, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar e implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Elimina el químico de la piel. Si se trata de una sustancia líquida, hazlo con agua corriente. Si se trata de una sustancia seca, como polvo, hazlo con un cepillo. Al realizar el barrido, cerciórate de que la dirección en la que lo haces no ocasiona que entre en contacto con otras superficies corporales. Si no estás seguro de lo que debes hacer, identifica el envase que contenía al químico y llama al número que te indique. El operador te orientará sobre las medidas para neutralizarlo. Retira la ropa y accesorios que se encuentren en la zona afectada. Si están adheridos a la piel, no lo hagas. Cubre el área quemada con un apósito estéril. Si no los tienes, utiliza un trapo limpio. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude al sistema médico de urgencias. Al seguir estos pasos para atender las quemaduras por químicos, podrás hacerlo con la certeza de que no magnificarás el daño. No actúes si no te sientes seguro de hacerlo. Inmovilización de fracturas. Siempre que sospeches de la presencia de una fractura, debes inmovilizarla para prevenir que se extienda el daño y se comprometa la función del área afectada. Para inmovilizar fracturas cerradas y expuestas en cualquier parte del cuerpo, en caso de que exista hemorragia, contrólala. Aplica presión directa sobre la fuente de sangrado. Inmoviliza el área afectada. Utiliza gasas, vendas y material que tengas a tu disposición para limitar el movimiento. Para inmovilizar fracturas cerradas y expuestas en las extremidades, limita el movimiento. No hagas movimientos innecesarios entre las dos articulaciones que se encuentren más cercanas a la fractura. Evalúa la extremidad. Toca sus dedos y pregúntale a la víctima si lo siente. Pídele que los mueva, observa su coloración y siente su temperatura. Coloca una férula. Utilízala para inmovilizar la fractura. Selecciona la férula que vas a utilizar. En caso de que no cuentes con una, improvisa y utiliza el material que tengas a tu disposición, cartón, revistas, etc.
Mide la longitud de la extremidad y adapta la férula para que se acople. Debe ser lo suficientemente larga para darle soporte al hueso que se rompió y a las dos articulaciones que se encuentran próximas a ella. Pídele a otra persona que con cada una de sus manos sostenga las articulaciones y coloca con cuidado la férula. Fíjala con cintas o vendajes. Reevalúa la extremidad. Verifica que al colocar la férula no hayas comprometido la sensibilidad, movilidad o circulación de la víctima. Al inmovilizar una fractura de manera adecuada, reducirás el dolor que experimenta la víctima e incrementarás la posibilidad de que conserve su función. Actúa con cuidado. Levantamientos. Los levantamientos son maniobras para movilizar o trasladar a una víctima cuando la escena se torna insegura. Para realizar el levantamiento a caballo, colócate de espalda a la víctima. Pídele que cruce sus brazos sobre tus hombros. Agáchate y sujeta la parte posterior de sus rodillas. Incorpórate poco a poco y aléjate de la escena. Para realizar el levantamiento de cuna, coloca un brazo de la víctima sobre tu cuello. Inclínate hacia ella y coloca tu brazo por debajo de sus rodillas. Levántala como lo harías con un niño pequeño y aléjate de la escena. Para realizar el levantamiento de fardo, párate frente a los pies de la víctima. Coloca la pierna en la que tengas más fuerza entre sus pies. Inclínate hacia ella y sujeta sus manos. Jálala hacia ti hasta que quede sentada. Inclínate para que puedas cargarla en tu espalda. Coloca tu mano entre sus piernas, rodeando la pierna que esté más cercana a tu pecho. Sujeta con tu otra mano la mano de la víctima que está del otro lado. Incorpórate poco a poco y aléjate de la escena. Para realizar el levantamiento con silla de 2 manos, párate frente al otro respondiente y colóquense detrás de la víctima. Coloca tu mano que se encuentre próxima al paciente sobre el hombro del otro respondiente. Con tu otra mano, sujeta el antebrazo del otro respondiente. Ambos antebrazos deben quedar entrelazados. Agáchense y pídanle a la víctima que se siente sobre sus antebrazos. Para sujetarse, deberá pasar sus antebrazos por detrás de sus cabezas. Incorpórense poco a poco y aléjense de la escena. Para realizar el levantamiento con silla de 3 y 4 manos, párate frente al otro respondiente y colóquense detrás de la víctima. Sujeta los antebrazos del otro respondiente. Deben estar entrelazados para formar un triángulo o un cuadrado. Agáchense y pídanle a la víctima que se siente sobre sus antebrazos. Para sujetarse, deberá pasar sus antebrazos por detrás de sus cabezas. Incorpórense poco a poco y aléjense de la escena. Independientemente del levantamiento que elijas para mover o trasladar a la víctima, hazlo con cuidado. Siempre mantén tu espalda recta. Intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono sucede cuando la víctima inhala gases provenientes de anafres, calentadores, estufas y generadores eléctricos. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, debilidad, desmayos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea y vómito, palpitaciones, dolor en el pecho. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que se intoxicó con monóxido de carbono, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal, utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima, determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias, llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria, abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Colócala en una posición cómoda. Si la víctima está consciente y respira, siéntala para que respire mejor. Si la víctima está inconsciente y respira, lateralízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude el sistema médico de urgencias.
La intoxicación por monóxido de carbono es una emergencia que compromete la vida de las víctimas, ya que los síntomas no son tan evidentes ni se producen de inmediato. Actúa ante la duda. Intoxicación por plaguicidas. Un insecticida o plaguicida es una sustancia o combinación de sustancias que tiene la capacidad de prevenir plagas o combatir enfermedades al eliminar a los animales que las producen. Exponerse sin protección a plaguicidas produce intoxicaciones. Dependiendo del tipo de plaguicida que se utilice, los signos y síntomas suelen variar. Los plaguicidas que se utilizan en el campo inducen temblores, convulsiones, sudoración, salivación, dificultad para respirar, náusea y vómito y diarrea. Los plaguicidas que se utilizan en la casa producen dificultad para respirar, náusea y vómito, aliento con olor a pescado, incremento en la frecuencia cardíaca y dolor abdominal. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que se intoxicó con plaguicidas, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar e implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Retírala del ambiente en el que se intoxicó. Trasládala hacia un ambiente ventilado y quítale las prendas que se hayan contaminado. Colócala en una posición cómoda. Si la víctima está consciente y respira, siéntala para que respire mejor. Si la víctima está inconsciente y respira, laterízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude al sistema médico de urgencias. La intoxicación por plaguicidas causa daño a órganos y sistemas de manera paulatina, razón por la cual es imprescindible que actives de inmediato el sistema médico de urgencias para que reciba atención especializada. Intoxicación por productos domésticos. La exposición sin protección hacia productos domésticos como blanqueadores, jabones y sosa cáustica produce intoxicaciones al interactuar con el pH de la víctima. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran dificultad para respirar, quemaduras en la boca, náusea y vómito, dolor de garganta, dolor al pasar saliva, dolor en el pecho, dolor abdominal. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que se intoxicó con productos domésticos, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Colócala en una posición cómoda. Si la víctima está consciente y respira, siéntala para que respire mejor. Si la víctima está inconsciente y respira, lateralízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude el sistema médico de urgencias. La intoxicación por productos domésticos suele suceder de manera accidental. Cuando suceda, el pronóstico de la víctima depende de tu agilidad para actuar. Hazlo rápido y con cuidado. Posición de recuperación. Después de haberle ofrecido primeros auxilios a la víctima, y si no se golpeó la cabeza ni la columna vertebral, debes colocarla en posición de recuperación. Para hacer la maniobra de lateralización, colócate a un lado de la víctima y aproxímate a su cuerpo. Dobla la rodilla de la víctima que se encuentre más lejana a ti. Estira el brazo de la víctima que se encuentre próximo a ti, levántalo y coloca su mano detrás de su cabeza.
Coloca tus manos en su hombro y cadera que se encuentren más lejanos a ti. Tómalos con firmeza. Jala el cuerpo de la víctima hasta que quede en posición lateral. Deberás hacerlo en un solo movimiento y con cuidado. Verifica que su cabeza esté recargada sobre su brazo. Reevalúa su estado de alerta y verifica con frecuencia cómo se encuentra para comprobar que continúe respirando. Al colocar a la víctima en posición de recuperación, liberas su vía aérea y reduces el riesgo de que se broncoaspire. Practica este procedimiento.